Hola chicas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poder, por lo menos a través de este medio, poder contactarme con ustedes. Perdón por la tardanza, por la demora, pero aquí estoy. Bueno, hoy quiero enseñarles que quiero empezar con ustedes un devocional muy bonito. Se llama Devocional Alza tus ojos. ¿Sí? Este es un devocional que a mí me ayudó muchísimo en, en muchos momentos de mi vida. Realmente me encantaría, chicas, que después de que ustedes escuchen este devocional, me puedan dejar su reflexión, ¿no? ¿Qué pensaron? ¿Qué les ayudó? ¿Qué es lo que usted le hizo pensar, cambiar su pensamiento? ¿Y qué es lo que nos vamos a proponer hacer con lo que hemos aprendido hoy? Antes de empezar, quiero tener una corta oración. Quiero enviarles a cada una, Gaby, un abrazote, Romy, un abrazote. Cuéntenme cómo están bien, están enfermas. Romy, sé que ya estás en la universidad. ¿Cómo te está yendo? Gaby, ¿cómo va ese gimnasio? Estoy orando por un trabajo. ¿Cómo va con ese novio? ¿Cómo siguen las cosas? ¿Cómo has estado últimamente, no? Me gustaría saberlo. Vamos a orar, chicas, ¿sí? Ahí como está, incline su rostro y vamos a conversar un momentito con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú en esta hora nos permites, Señor, reunirnos para escuchar tu palabra. Háblanos, trata con nuestra mente y corazón y que tu Santo Espíritu sea quien nos redarguya, quien nos ministre, quien nos guíe y nos convenza de todo juicio, justicia y de pecado. Y que tu palabra en esta hora penetre en lo más profundo de nuestro ser y sea ella confrontando y confortando nuestra alma. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama la fe que vence. La fe que vence. No sé si ustedes a veces se han puesto a pensar que en este mundo en el que estamos muchas veces no tenemos alrededor mucha gente con fe. Muchas de las personas no tienen fe. Pero la pregunta aquí es, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? ¿Cómo está ese corazón? A ver, examínate. ¿Qué es fe? ¿Qué sientes tú cuando alguien te habla de que si tienes fe? ¿Qué crees que es fe? Bueno, la Biblia tiene muchos significados y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Hoy por hoy estamos viviendo situaciones tan difíciles, tan adversas. No sé hasta ahora cuáles son sus situaciones, me gustaría saberla, pero la mía que estoy atravesando, ahora poquito atravesé un cuadro de enfermedad y ya les contaba un poquito que estaba atravesando un problema financiero y en medio de esas situaciones pude ver a Dios obrar. Pero ¿qué pasó primero en mí? En mí tuvo que creer que aunque estaba enferma, Dios me iba a sanar. Dios iba a hacer esa obra maravillosa en mi vida para restaurar mi salud y por ende estoy atravesando este tiempo, este proceso de, de las finanzas, ¿no? Pero veo como Dios poco a poco va supliendo, va cubriendo, y no es como yo quiero, no es en el tiempo que yo quiera, pero estoy convencida de que Él lo va a hacer. Entonces vamos a leer Génesis 22:3. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, ábrala, busque Génesis 22:3. Vamos a hablar de un personaje que fue llamado el Padre de la Fe. Y dice que nosotros hemos sido constituidos también partes de esta familia, ¿no? Porque dice que a Abraham le fue contada su fe por la justicia que logró, él fue contado como el padre de la fe. ¿Qué dice Génesis 22:3? Dice, Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, y después cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Dice, la fe debe ser una de las cualidades que distingue al siervo del Señor.
Existe en el pueblo de Dios, sin embargo, bastante confusión acerca de este tema. Para muchos la fe no es más que un deseo de que las cosas salgan bien. Es la esperanza de que las circunstancias se revelen o se resuelvan favorablemente y que las dificultades no nos afecten demasiado. Una exhortación que escuchamos con cierta frecuencia en la iglesia es de hacer las cosas con más fe, lo que delata una convicción de que la fe se refiere a manifestarse con mayor entusiasmo en los emprendimientos. ¿Qué quiere decir estas pocas frases? Está hablando de que muchas veces confundimos la fe con tener muchas veces solamente pensamientos o deseos de que las cosas salgan bien. Yo tengo fe porque yo quiero que todo me vaya bien en el examen, porque yo tengo fe porque creo, pero la fe va mucho más allá, ¿no? Porque la fe está basada en la confianza. Entonces, y la confianza está basada en una relación. Pero cuando nosotros simplemente tenemos un deseo de que las cosas salgan bien, no está basado en la confianza, sino en el anhelo de que yo quiero que me salga el trabajo que necesito, de que yo quiero que venga el chico que me gusta, que quiero satisfacer mis deseos y estoy deseando algo simplemente con la única intención de que eso se cumpla y hasta ahí llegué. La fe está basada en la confianza porque yo creo en aquel que puede hacerlo todo, porque lo amo a Él, porque he aprendido y he conocido quién es Él y mi amor y mi confianza está puesta en Él. Confío que Él lo va a hacer en su tiempo, en su momento y cuando todo esté listo. Y yo confío que será en el momento oportuno. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces yo confío que no será en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Entonces, dice, el versículo de hoy nos da una clara idea de que la fe es algo enteramente diferente. Las instrucciones de Dios que llamaban a Abraham a ofrecer en sacrificio a su único hijo Isaac, ubicaban al patriarca en el centro de lo que podría ser una confusa crisis personal. Vemos que ubican a Abraham en un medio de una crisis personal, ¿no? Imagínense, la noche anterior es que Dios le habla y le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo, quiero que me lo ofrezca a mí en holocausto. Entonces, imagínense cómo estuvo Abraham al escuchar esas instrucciones. Yo me imagino que la noche de este hombre tiene que haber sido una noche tan larga, tan extensa, tiene que haber estado en agonía, luchaba con sus pensamientos o con las reacciones naturales a tan grande petición que Dios había hecho, ¿no? Y muchas veces podía haberle embargado la pregunta, ¿cómo podía este gran Dios pedirle el hijo, el que con tantos años él había esperado y que él mismo se lo había prometido? Pero sin embargo, Abraham no permitió que sus emociones fueran el factor decisivo en su comportamiento. Y aquí me quiero detener, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros actuamos por emoción? Y esas emociones nos llevan a comportarnos o a actuar de maneras incorrectas. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por el enojo, por la ira, por la desilusión o por el resentimiento o por la depresión, por la ansiedad y muchas emociones que nos embargan? Y muchas veces vemos que esto lo único que hace es llevarnos a tomar malas decisiones. Entonces, vemos que Abraham no dejó que sus emociones lo dominaran y él decidió hacer algo que usted y yo necesitamos hacer. Es creer en Dios y obedecer. Aunque las cosas se vean difíciles, aunque no entendamos y aunque todo se vea oscuro y turbio, usted y yo tenemos que hacer algo muy importante y es creer a Dios. ¿Qué le voy a creer? Voy a creer su palabra, voy a creer su promesa, voy a creer que Él está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Voy a creer que el día que yo esté necesitada de que Él me
acuda a mí y me ayuda. Él me va a ayudar porque dice, clama a mí, yo te responderé. Yo creo, como dice su palabra, que Él es la torre fuerte donde yo puedo refugiarme, que Él es mi ayudador, que Él es mi amigo, que Él es mi padre, que Él es el consejero que yo tanto necesito, que Él es el que me dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, que en Él puedo encontrar descanso. La Biblia también nos dice que nosotros necesitamos aprender que para que haya fe debe haber obediencia. Entendía que el siervo de Dios es llamado a la obediencia, aun cuando no entiende lo que el Señor está haciendo, ni el porqué de las circunstancias en las cuales se encuentra. Es, ante todo, en las palabras del apóstol Pablo, dice en Romanos 6:16, dice, un esclavo de la obediencia. Note la abundancia de verbos en el versículo de hoy. Cuando leemos en Génesis 22:3, ¿no? El primer verbo es Abraham se levantó muy de mañana y ensilló el asno y luego consigo a los dos siervos suyos, y vemos que luego dice, después que se levantó, preparó, tomó, cortó, salió y fue. Vemos que todos estos verbos, ¿qué demuestran? ¿Qué demuestra un verbo? Acción. Pero a veces nos quedamos pensando y diciendo, ¿será que hago lo que Dios me está diciendo que haga? Y si las cosas van mal, y si las cosas no funcionan. Cuando Dios nos da una orden, ¿cómo tú puedes escuchar la voz de Dios? ¿Han escuchado la voz de Dios? Pues si usted me dice que no, yo también en algún momento me decían a mí, ¿escuchaste la voz de Dios? Yo decía, no. Que Dios diga, Natalie, tienes que hacer esto. No, jamás. Hasta ahorita tampoco. No. ¿Que Dios me ha hablado? Me ha hablado de muchas maneras. Hebreos capítulo 1 nos dice que hablando Dios de diversas maneras y de múltiples formas para que pueda ser entendido. Dios nos habla. ¿Usted no ha escuchado a Dios? Abra la Biblia. Lea la Biblia. ¿Quiere escuchar de otra forma a Dios? Ore, hable con Él y luego mantenga un tiempo en silencio. Solamente mantenga su mente conectada a Él y deje que en su mente comienza Él a redarguir sus pensamientos. ¿Quiere que le hable Dios? Ponga una alabanza y deje que de repente la alabanza siga y en una de esas alabanzas Dios va a hablar. Dios te va a hablar a través de estos mensajes, a través de la mamá, a través de alguna persona extraña. Dios va a utilizar personas, pero Dios nos habla. Pero aquí lo que tú tienes que hacer es creer y obedecer. Esa es la diferencia. Abraham se levantó, enarboló, ensilló y comenzó a accionar. Estaba con su corazón partido, estaba triste, estaba de repente, quién sabe con qué emociones encima, pero lo único que tenía en su mente era que había que obedecer a Dios porque esa era su voluntad y esa era la orden que Dios había dado. Entonces, cuando hay obediencia vamos a tener bendición. Sin importar la magnitud de su angustia, Abraham, el padre de la fe, comenzó muy de mañana con los pasos necesarios para hacer lo que se le había mandado, mostrando de esta manera lo que es realmente la esencia de la fe. ¿Cuál es la esencia de la fe? La obediencia. La fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios que conduce indefectiblemente a la acción. Es la certeza de que no importa cuán contradictorias y difíciles sean las circunstancias, Dios no se verá limitado en su propósito de cumplir su palabra. En este caso, según el autor de Hebreos, Abraham creía que Jehová era poderoso para levantar a Isaac. Muy gracias. Muy bien. ¿Cómo me consienten? Que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto está en Hebreos 11:19.
Estos son tiempos en los cuales nuestro pueblo se ve constantemente rodeado de crisis, tiempos difíciles. Si esperamos que actúe con fe, nosotros debemos mostrarles esa misma confianza, tenaz en la bondad de Dios, evidencia en acciones concretas, que no pierden tiempo en dudas, vacilaciones ni argumentaciones, que nuestras vidas pueden ser caracterizadas por una profunda, por una abundancia de verbos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para actuar en fe? ¿Qué es lo que tenemos que de repente dejar de estar creyendo, pensando? Porque recuerde que lo contrario de fe es dudar, ¿no? Lo contrario de fe es la incredulidad. Fe es creer. Entonces necesitamos sacar la duda, la incredulidad y comenzar a creer en eso importante que es la fidelidad de Dios, ¿sí? Yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Con cuánta frecuencia te sientes profundamente incómodo con la palabra de Dios? ¿Qué reacciones produce en ti las demandas de Dios que le desafían a la obediencia? ¿Qué cosas puedes hacer para que en tu vida haya menos duda o menos vacilación y haya una mayor acción? Yo creo que estamos dejando de actuar, ¿no? Por ejemplo, tengo problemas dentro de casa o tengo problemas en el medio. ¿Qué tengo que hacer? No solamente creer que mañana me irá bien, que ya va a pasar. No, yo tengo que accionar porque es necesario. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Se me fue la luz. Chicas, hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Escriban sus comentarios. Bye.